Guerra Mundial. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cruz. Bueno, niños, les dedicamos tiempo, espacio, mucha discusión a este tema de la inflación. Llevamos más de 12 meses pues pariendo chayotes, ¿no? Para decir las cosas como son. Y hoy en esta mesa de miércoles vamos a enfocarnos en el tema de la inflación, pero específicamente en productos alimenticios, agrícolas y demás. Para hacerlo está con nosotros Fernando Cruz, socio en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y un viejo conocido de este programa, Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM. Gracias a ambos por venir pues, hoy a discutir este asunto, mano, que sí. Digo, entenderán que estamos ya 12 meses metidos en una cantidad de incertidumbre, de decir, ta madre, güey, no puede ser que estamos viendo este nivel de inflación. O sea, y creo que es más preocupante en el sector de los alimentos. Entonces, me gustaría empezar contigo, Fernando, para que nos des más o menos cómo está la perspectiva, ¿no? Desde el sector agrícola y luego nos metemos aquí al efecto en general. Bueno, primero me gustaría platicarles, a ver, si todo el mundo anda metido en el tema de inflación. Y la inflación, México no está tan mal. Hay veces en las cuales, sí, dependiendo de qué lado estés. Siempre se puede estar peor, ¿no? Siempre se puede estar peor. Tienes inflaciones de doble dígito en Estados Unidos, en Europa. Sí puede estar peor y tienes el caso de grandes economías que están peor hoy en el día que nosotros. Por ahí me gustaría empezar. De que sí estamos mal, que estamos ya un 8 y cachito y que vamos a seguir subiendo y que posiblemente cerraremos en los doble dígitos al final del año, es probable que eso sí suceda. En el tema de la agricultura, el tema de la agricultura es muy interesante. El tema de la agricultura es, este año no podemos decir que fue por falta de agua, que fue por falta de producción. Es un tema que realmente se está generando. ¿Por qué? Porque hubo primero una ruptura de las cadenas de suministro a nivel global. Dos, el tema que tenemos ahorita de la guerra de nuestros amigos en Ucrania y Rusia, que vino a meterle más ruido a lo que ya teníamos. Y no hay que olvidar que ellos tienen el 20% de la producción de maíz en el mundo y más o menos otros 40% en el tema de trigo, el 80% del aceite de canola, entre otros productos. Rusia es el mayor proveedor de fertilizantes de México y además Rusia es uno de los grandes productores de gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bomba perfecta. Subió los fertilizantes, hubo menos maíz a nivel global, hay una caída en la producción, la estimación de producción de maíz a nivel global. Tienes también un menor volumen comercializable de trigo, por el tema que sigue pasando en Rusia y en Ucrania, y eso te va impactando de poco a poquito. ¿Por qué? Porque México es un tomador de precios. ¿A qué me refiero con que sea un tomador de precios? México produce más o menos entre el 45 y el 43% de los granos que consume. El otro 50 y tantos % lo importa. Entonces, cuando eres un importador neto de granos, como es México, entonces los precios que vas siguiendo son los precios de futuro de Chicago. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, a la hora que los tipos nerviosos que están en las mesas, en las mañanas de correduría, se ponen a jugar con el dinero, ven que está ahí menos oferta, se ponen nerviosos, empiezan a salir o a entrar con dinero en las posiciones y empiezan a incrementar el costo de las materias primas. Y obviamente eso se repercute en México y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viendo una inflación que vino de fuera, en el parte agro. En el parte agro es eso. Y por otro lado, en el tema de frutas y verduras, vemos que también nuestros amigos de Estados Unidos, con el plan que tuvieron muy inteligente de estarle dando dinero a la gente por nada, te sonará también a qué pasa en algunas economías como la de México, ¿verdad? Sí. En ese momento empezaron a tener la gente reservas de dinero durante todo lo que fue el COVID. Y a la hora que empezaron a demandar, que empezaron a salir, que empezaron a gastar otra vez, dieron un efecto látigo en todos los productos agroalimentarios que enviamos a Estados Unidos y esto obviamente también incrementó el valor o la parte de quién ofrece más dinero por los productos mexicanos. Y eso también nos llevó en frutas y verduras a que se diera un jalón en el tema de los precios. Ya. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces estamos ante, doctor, ante el clásico oferta y demanda, ¿no? Y que se ve reflejado en el tema de precios y siendo un efecto generalizado, pues sube el tema de la inflación, ¿no? O sea, retomando lo que acaba de decir Fernando, es decir, el hecho, o sea, ¿por qué importamos el 57% de los granos básicos que consumimos? Insuficiente producción nacional. Entonces, si México fuese autosuficiente en granos básicos, si fuese autosuficiente en gasolina, en fertilizantes, que lo fuimos, en gas, pues no seríamos sujetos a la inflación internacional. La cuestión es que cómo las políticas económicas que han venido predominando en las últimas décadas, de austeridad fiscal, de dólar barato, que te abarata las importaciones y ahí preferían mejor el producto importado que el nacional, pues nos ha llevado, inicialmente el proceso de globalización te bajó la inflación, porque la inflación era baja a nivel mundial. Pero hoy en día, que la inflación está generalizada, ¿no? Y nosotros no somos autosuficientes, pues estamos importando la inflación internacional.
Si nosotros tuviésemos un sector agrícola de granos básicos pujante, si fuésemos autosuficientes, repito, en gasolina, en gas, en fertilizantes, no seríamos sujetos a la inflación internacional. Entonces, el problema es cómo la política económica predominante en el país en las últimas décadas no ha respondido a favor del sector productivo, ¿no? Esas políticas de austeridad fiscal, alta tasa de interés, dólar barato, actúan en favor del sector financiero, que la banca gana lo que quiere. Entonces, el Banco de México, ¿qué está tratando de hacer para bajar la inflación? Aumentar la tasa de interés. ¿Para qué? Para frenar la actividad económica, aumentar el desempleo, y al aumentar el desempleo, bajar la demanda, bajar el consumo y así bajar la inflación. Es decir, tenemos un problema de oferta y de demanda, ¿no? Si la demanda es mayor que la oferta, hay presiones sobre precios. Y la demanda es mayor que la oferta porque la oferta ha caído, porque no somos autosuficientes. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco de México? Pues aumentar la tasa de interés para aumentar el desempleo, bajar el consumo y bajar la demanda a menor nivel que la escasa oferta que tenemos. Entonces, el costo de bajar la inflación con este aumento de la tasa de interés, pues va a ser mayor desempleo y mayor miseria. Entonces, y el problema es que al aumentar la tasa de interés, encareces el crédito, restringe la inversión y la oferta, la producción, va a seguir cayendo. O sea, va a seguir la escasez de productos y vamos a seguir importando caro. Oye, Fernando, desde que tenemos estos niveles de inflación, ¿ha habido bajas o modificaciones en la producción total de productos agrícolas? Mira, ha bajado ahorita y eso yo por un tema de clima. O sea, a mí me gusta decir que México está bien con Tlaloc. Tlaloc nos ha sonreído en muchos años. Y digo, este año, bueno, más bien lo que inició el año pasado, que fue la cosecha del otoño-invierno, el tema específico de grano, tuvimos unos grandes problemas en el norte del país, en parte de Sonora, Sinaloa, las cuales dejó de llover y tuvimos un bajón en las presas. Y eso implica que con menos riego, con menos agua, pues se pudo hacer un poquito menos de producción de lo que usualmente se produce en el noroeste del país, que es nuestro gran granero de maíz, de trigo y de sorgo, en la cosecha del otoño-invierno. Pero aún así, podemos decir que el balance de producción de México desde 1994, que se empezó con el Tratado de Libre Comercio hasta la fecha, ha sido que todos los años hemos ido creciendo la producción, si bien no hemos crecido a la velocidad que quisiéramos, porque también este es un tema importante. México es un campeón en frutas y hortalizas, pero no se puede ser campeón en fútbol, en bádminton, en básquetbol, no se puede ser campeón en todo. Y como dice la Universidad de Salamanca, lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo va a prestar. ¿Y cuál es nuestro problema y nuestro gran coco en el tema de granos? Nosotros no tenemos planicias tan buenas como las tienen nuestros amigos en Argentina, no tenemos tan buen clima y tan buenas planicias como las tenemos en el caso de Estados Unidos, y no tenemos tampoco una superficie que están echando toda la selva en el Amazonas, ni un buen clima como lo tienen los brasileños. Entonces, si partimos de esa parte en la cual reconocemos que el clima de México no es bueno para la producción de granos, pues bueno, entonces, y seguimos con una tasa de crecimiento demográfica mucho más rápida de lo que está creciendo en otros países que ya están un poquito más lentos, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, en el caso de Canadá, es ahí donde justamente nuestra oferta no está correspondiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Uno, te podría decir que nosotros no estamos produciendo granos con biotecnología. La biotecnología podría funcionar muy bien, organismos genéticamente modificados. Tenemos una ley que nos prohíbe utilizar maíz genéticamente modificado, pero aún así, con esas limitaciones, tenemos los casos en Sinaloa en los cuales tenemos rendimientos de 12, 14 toneladas por hectárea que son superiores a los que se tienen en Estados Unidos en el tema de granos. ¿Qué también nos hace falta? Nos falta inversión pública y una visión de largo plazo. Se les ha olvidado que la Conagua es un gran ente público que no solamente se dedica a poner o ampliar la red de drenaje a nivel nacional, también antes se dedicaban a crear presas, se dedicaban a crear infraestructura de riego, y hace más o menos como unos 40 años que no se crea un solo distrito de riego, ni siquiera un distrito de riego tecnificado. Entonces, sin condiciones de agua, y también lo voy a hacer una referencia, de que siempre se habla de que en el sur-sureste del país es donde está el gran potencial para producir alimentos de México. Pregúntame cuántos kilómetros de conducción de agua para riego tenemos en los últimos 30, 40 años. Pero, ¿cuánta inversión en esta actualmente? Muy poca. Pues es lo que quiere hacer el presidente, ¿no? Como hasta las cerveceras les digo, oye, pues váyanse al sur, ahí hay un chorro de agua, hasta la aventamos, así, no sabemos qué hacer con tanta. Pero me imagino que lo que está diciendo es que la infraestructura si industrial... Si no tienes infraestructura industrial básica, si no tienes una infraestructura de riego, si no tienes capacitación de las personas... Las empresas no se ponen haciendo, yo creo que se van a aventar el tiro, Tabasco ¿no? es un gran lugar, o me voy a ir a Campeche porque el clima está a todo dar.
es porque hacen un análisis adecuado de dónde se van a colocar y cuáles son las condiciones que los van a hacer favorables o que los van a hacer más rentables como empresa. Oye, nada más tenemos el nivel de cómo ha aumentado específicamente, que entramos ahorita al tema del PASIC, ¿no? El asunto del paquete contra la carestía y la inflación. Ya ven que seleccionaron 24 productos y varios de ellos agrícolas y han subido de precio una cantidad bestial en un año. O sea, estamos viendo, a ver si me echan la mano ahí con el grafiquillo, como de que no. Ahí está. Papa y otros tubérculos, 60%. Cebolla, 45%, casi 50%. Naranja, 39%. Huevo de gallina blanco, 37%. Y aceite de canola o maíz, ya sea 32%. Por ahí va. Eso han sido la inflación en un año. Y esto también. Limón, 23%. Pan de caja, 18%. Jabón de tocador, 18% también. Pasta para sopa, 15%. Y jalapeños y otros chiles frescos, casi también 15%. O sea, eso es de los principales productos. También tenemos bistec de res, 14%, pollo entero, 14%, leche, 13%, atún y sardina, 12% y tortilla de maíz también, 12.3%. Con estos resultados que estamos viendo aquí un poco, nos decía Fernando, doctor, el PASIC como tal, como está, ¿lo vemos como algo limitado o es temprano todavía para saber si está funcionando o no? No, pues es limitado. O sea, lo que ha funcionado ha sido el subsidio a las gasolinas. Sí. O sea, yo creo que esa política focalizada a las gasolinas le ha dado un respiro tremendo, ¿no? Si no yo creo que sí estaríamos por ahí no es por especular, no soy economista ni nada, pero pues ahí del día seguro. Sí. Ahora, la cuestión es de que esos subsidios tendrían que ir acompañados de toda una política de inversión pública en la perspectiva de aumentar más la autosuficiencia en gasolinas. Justo, si aumentas tú la autosuficiencia, dependes menos de las importaciones caras de gasolina. Igual con respecto al sector agrícola, lo que decía Fernando, o sea, faltan estas obras de irrigación que no se han dado en los últimos 40 años por las políticas de austeridad. O sea, la austeridad fiscal viene desde el 83 a la fecha. ¿Y eso en qué se ha traducido? Disminución de la inversión pública. La inversión pública en el 81 era el 11.5% del Producto Interno Bruto. Actualmente es el 2.5%. O sea, una drástica disminución de la inversión en infraestructura y la inversión pública. Entonces, y eso no ha sido contrarrestado por mayor inversión del sector privado. La inversión fija bruta en el 81 era 25% y actualmente la inversión fija bruta está en 22%. China la tiene en 50%. Se mantuvo más que la pública, ¿no? China la tiene en 45%. India en 35%, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a potenciar el desarrollo agrícola, industrial, de la economía, la creación de empleo con esa raquítica inversión? Entonces, y la inversión privada tiene que ser estimulada por mayor gasto público, por mayor inversión pública. Entonces, porque el presidente dice, no, nosotros no apoyamos a las empresas, ¿no? En el 2020. Gran error. Quebraron 400,000 empresas. Todo gobierno tiene que apoyar a las empresas. ¿Por qué? Porque son las generadoras de riqueza, ¿no? Tienes que apoyar, tienes que apoyar la capacidad productiva, la capacidad de generación de empleo, y actualmente el crecimiento potencial ha caído. El Producto Interno Bruto del segundo trimestre del 2022 está a nivel del Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2017. Tenemos un retroceso de 5 años. Entonces, esa escasez de productos se sigue reflejando en presiones sobre precios. Y muchos analistas, a ver si Fernando está de acuerdo, internacionales están diciendo que la inflación en los países desarrollados, en concreto en Estados Unidos, va a ser temporal. Y sí, de hecho ya la bajaron en este mes con respecto al mes pasado. ¿Qué digo? Se esperaría no que fuera un efecto temporal, no ahora, vamos a estar por la vida con no, pero en el caso nuestro, la inflación es estructural. Es resultado de rezagos productivos que no los vas a resolver de la noche a la mañana. Okay. Ahí concuerdo perfectamente con el doctor de que tenemos un problema de inflación. Si uno, cuando hace análisis econométrico, es de flojera lo que va a plantear ahorita. Pero vamos, cuando varía o tenemos un shock externo, como el que está pasando, del tema de precios, en lo que otras economías posiblemente el shock puede durar 4 meses, caso de Estados Unidos, que se recupera porque ellos tienen, como bien lo menciona, tienen una infraestructura y tienen capacidad y tienen productividad, que la productividad, como dijo Paul Krugman, es lo único que te va a llevar a generar desarrollo con baja inflación, que es cada vez que haces más con menos. Eso es lo que realmente le falta a México. En el caso de México, cuando tienes una variación de ese tipo, nos puede durar, números que más o menos varios analistas hemos compartido, entre 14
y 18 meses después de que inició la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que si inició este problemita o este problemón en enero, vamos a estar viendo este resultado posiblemente que andaremos resolviéndolo a mediados del próximo año. Esto es terrible. Claro. ¿Por qué? Porque el impuesto más doloroso que le puede pasar a cualquier persona es la inflación y más a los pobres. Esos son los que realmente le está pegando más duro. De hecho, justo en un ratillo vamos a hablar de eso, pero perdón, Fernando, no, más bien te quería preguntar, ya como para ir cerrando la discusión, ¿crees que por cómo se ha ido moviendo la composición económica de México, siendo el sector primario, el agrícola, el más pequeño de todos, creo que está por ahí del 10% del PIB, si no, corrígeme, ¿crees que por eso lo han como dejado un poco de lado? Mira, al contrario, antes era, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, lo sexy era hacer manufactura. Sí. Porque éramos donde íbamos a ser ganadores y decíamos que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el campo se iba a acabar. La verdad fue que no. Y otra vez, el tema de que tenemos grandes productores, porque se pusieron a la playa, se pusieron a chambear desde 1994 hasta la fecha, todos los días, para hacer mejor las cosas e incrementar la productividad, hacer más con menos. Ellos sí se han puesto, esta parte. Si tú dices que una economía desarrollada, el 10% es bueno para el sector agrícola, es malo también, porque ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que la economía del sector agroindustrial haya crecido mucho más. Más bien el pastel en general del PIB se hizo más chiquito. Okay. Y el PIB agroalimentario crece más o menos al doble que la economía en su conjunto. En la economía la estoy midiendo en la época neoliberal, que crecía al 2%, el sector agroalimentario crecía al 4% más o menos. Entonces, es ahí donde dices, bueno, el sector está bien, es un sector competitivo, es un sector que está impulsado por las grandes exportaciones que tenemos en Estados Unidos, que sí tenemos el tema de las importaciones de maíz que lo utilizamos. Ojo, importamos maíz amarillo, no maíz blanco. Maíz blanco somos autosuficientes y somos el mayor productor de maíz blanco en el mundo. De hecho, hasta le exportamos ahorita unas cuantas toneladas a nuestros amigos de Venezuela, que ellos sí andan fregados en el tema de producción. Enviamos también hacia Guatemala y aparte de eso, pues somos uno de los principales referentes en este tema. Si lo vemos de esa manera, entonces pues el sector primario sí fue el patito feo, hoy es el patito campeón y hoy es el que todo el mundo está volteando a ver. ¿Por qué? Porque se han hecho bien las cosas y eso es un tema de empresarios, es un tema de que tenemos clima y es un tema que también las barreras comerciales y también las limitantes que tenemos en materia de inocuidad, todas se han salvado y podemos tener un mercado muy importante que es el de Estados Unidos y ese es el mercado que le exportamos y es el mercado que nos ha hecho crecer y es el mercado en el cual simplemente el tema pecuario nos ha hecho crecer. El pecuario, más o menos para que te des una idea, vale el 50% del PIB del sector agroalimentario. Entonces, de no tener... la mitad de la industria. La mitad de la industria. Si no tuviéramos ese sector tan creciente y tan bollante y no tuviéramos dónde colocar nuestros productos de gran calidad como el mercado de Estados Unidos, no crecería el sector a la misma velocidad. Okay. Adelante. Sí, aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? Es decir, cómo este contexto de los tratados de libre comercio, de libre mercado, ha reestructurado al sector agropecuario. Los productores, ya exitosos, se fueron a los cultivos más rentables. Se fueron a la cuestión agropecuaria. Yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? O sea, sí, eso es lo que debería hacer, tío. Pero espérate. Entonces, ¿por qué no invirtieron en granos básicos? Porque dentro del enfoque neoliberal sale más barato importarlos que producirlos internamente, ¿no? Y de ahí que importamos el 57% de los granos básicos que consumimos. ¿Qué va a pasar, le pregunto a Fernando, cuando el dólar esté a 30 pesos por 30 pesos por dólar? No nos hago yo. Entonces, te va a generar una inflación tremenda, ¿no? Porque importamos los granos básicos y vas a afectar el poder adquisitivo de la población, ¿no? Vas a generar hambruna, ¿no? Entonces, el gobierno, desde mi perspectiva, debe regular, ¿no? Esa situación, generar condiciones de rentabilidad en la producción de granos básicos para no relegarlos, ¿no? A dar precios de garantía, o ¿por dónde sería? No, de hecho, los precios de garantía es una pésima idea. No, ya sé. O sea, eso lo que... Eso genera una trampa de pobreza. La cuestión es, a nivel mundial, todos los sectores agrícolas son subsidiados, ¿no? O sea, el mismo Estados Unidos subsidia a sus productores, ¿no? En Europa ni se diga, ¿no? ¿No? Entonces, tú tienes que subsidiar a los productores de granos básicos justo para lograr la autosuficiencia. Importamos, aquí Fernando me corrige, el 70% del arroz que consumimos, ¿sí? ¿No? Importamos frijol, etcétera, ¿no? Entonces, repito, ¿qué va a pasar cuando el dólar se dispare a 30 pesos por dólar, ¿no?
nuestro aguacate va a costar más y vamos a ganar mucho más dinero. ¿Cómo de que no? Vaya, Oye, o sea, es que no puede ser todo, no puede ser todo blanco o negro, doctor. O sea, tenemos sectores que son campeones, son ganadorzazos, y hay algunos que también, otra vez, no van a ser. México no puede ser campeón en todo, ni va a ser campeón en el tema de granos. Somos buenos productores de granos en el noroeste, tenemos infraestructura de riego y tenemos rendimientos muy buenos. Pero vaya, la superficie y la tecnología, si tuviéramos tecnología más asequible, pero para todos los productores, tuviéramos una compactación de tierras, tuviéramos riego tecnificado y vaya, hiciéramos una Que chamba. pasa por política pública, que no tenemos, ¿no? Y también pasa por el sector privado. Sí, el también, tema del sí, sector sí, privado, sí. que no es posible que los productores no puedan ponerse de acuerdo para decir, oye, compadre, vamos a juntarnos todos, hacer una superficie y entre todos compramos un tractorzote, pero de los buenos, esos verdes que tienen ahí todo, que se manejan solitos, drones para estar midiendo, vamos a meterle tecnificación de riego y en lo que todos, invertimos en una sola máquina. Nos brinda servicios a todos. Esos ejemplos sí se tienen en Chihuahua con los menonitas, pero más de ese tipo de ejemplos deberíamos de tener en todo el país de visión, de cooperación y de crecimiento para la producción. Oigan, pues es muy interesante esta plática, mano. La verdad es que luego no parece tan sexy, ¿no? Hablar como del tema de la agricultura y todo este rollo. Pero gracias a Fernando Cruz, socio en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por estar aquí. Gracias, Fernando. Y Arturo Huerta, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Carlos. Ya lo estaremos invitando para otras cosas, mano, porque yo creo que, pues ya dijeron, ¿no? La inflación se nos va a quedar un ratito y buen pues, rato. es importante como darle contexto. Gracias. Miren, vamos a ir a un corte. Volvemos con más. ¿De qué te estás riendo?